Muy buenas tardes, estimada audiencia de Voz Comunista, programa de entrevistas producido y distribuido por Contenidos Culturales Comunistas y Populares CCCP, guerrilla comunicacional combatiendo el latifundio mediático de los grandes medios de desinformación. Estimada audiencia, hoy martes 12 de enero del 2021, tenemos la grata presencia del camarada Teófilo Bellido. Él es militante del Partido Comunista Peruano. Con él vamos a tratar algunas efemérides del mes de enero. ¿Cómo estás, Teófilo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo estás? Acá, después de mucho tiempo, volvemos a tener contacto para poder dirigirme al público que siempre sintoniza tu programa, ¿no? Así es, Teófilo, sí. Después de un paréntesis, que lamentablemente tuvimos ahí un traspié, nos hackearon la cuenta, pero bueno, la guerrilla comunicacional sabe levantarse de nuevo, sabe surgir otra vez desde las cenizas, como el ave fénix. Estimado Teófilo, el mes de enero está cargado de efemérides importantes para los camaradas, importantes para los comunistas. Una de ellas, o bueno, dos que vamos a tratar hoy, es el aniversario de la conquista de las 8 horas en Perú. Y una efeméride también muy importante con el camarada Isidoro Gamarra, histórico dirigente sindical. Teófilo, te damos la palabra para que puedas desarrollar las efemérides que has trabajado. Supimos que hubo una ceremonia ahí frente al monumento a Mariátegui, justamente por Isidoro Gamarra. Vimos algunas fotos. Supimos que diste un pequeño discurso. Pero bueno, te tenemos hoy para la audiencia de CCCP, para toda la militancia. Por favor, Teófilo, te voy a pedir que nos ilustres sobre estas dos efemérides: la conquista de las 8 horas en Perú y la figura de Isidoro Gamarra. Bueno, yo te agradezco infinitamente esta oportunidad que me das. Y precisamente siendo los inicios de este nuevo año, que todo hace prever que no será tan lustroso como algunos lo vienen afirmando, ¿no? La epidemia que desde el año pasado nos afecta continúa golpeando a los sectores, sobre todo más desposeídos en nuestra patria. Se ha hecho algunos convenios a nivel internacional para traer la vacuna, pero no hay la claridad de eso. Y lo peor de esto es de que se ha dado preferencia a la comercialización privada. Yo no entiendo realmente, ¿no?, cómo se va a manejar esto, pero una medicina de necesidad esencialmente de las grandes mayorías, esencialmente que esté al servicio del comercio privado. Me parece que es un asunto del cual seguramente estoy convencido se pronunciarán las diferentes organizaciones. Desde aquí yo expreso que no estoy convencido de esto, ¿no? La salud siempre se ha entendido como un bien del Estado, como un bien público, y ahora está siendo manejado, incluso con este tema, desde el punto de vista privado. Y adentrándome en el tema, ¿no? Este mes efectivamente está cargado de una serie de importantes acontecimientos para los peruanos, para el movimiento obrero y también para los avances del país, ¿no? Y comenzando con el 2 de enero, ¿no? Efectivamente, el 2 de enero de 1907 nació don Isidoro Gamarra, ¿no? Es ilustre dirigente de construcción civil y luego de la CGTP,
cuyo evento se hizo en Lima justamente el 2 de enero, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar presentes, los compañeros de Construcción Civil, compañeros de la CGTP, y es un homenaje que siempre se le hace año a año, ¿no? Entonces, este es el primer gran acontecimiento desde mi punto de vista del mes de enero, ¿no? El 14 de enero, este mes, el día 14, hay una jornada nacional de lucha convocada por la CGTP. En Lima, ¿no? Será la concentración en la Plaza 2 de Mayo a las 5 p.m. y seguramente va a marchar por las principales ciudades. Y yo quiero aprovechar para lo siguiente, ¿no? Estos días he escuchado algunos comentarios y se ha leído también de que la CGTP no hace nada, etcétera, etcétera, ¿no? No hablando bien de la CGTP. Y hay que recordar al pueblo peruano, a los trabajadores, que la central de trabajadores que realmente se viene movilizando de una u otra manera en las peores condiciones sanitarias que ha vivido el pueblo, es la CGTP, quien siempre ha luchado, ha sacado la cara por los más desposeídos. En ese sentido, yo me siento orgulloso realmente de haber sido trabajador, pertenecer a la CGTP, yo ahora estoy en condición de jubilado, y saber de que esta central, que fuera fundada por Mariátegui y reconstruida posteriormente muchos años después, continúa en esa brega indoblegable en defensa de los trabajadores. Eso será el 14 de enero. El 15 de enero se cumplen 102 años de la conquista de las 8 horas de trabajo en el Perú, que fue en enero precisamente de 1919, ¿no? De eso nos ocuparemos un poquito más ampliamente terminado esta relación, ¿no? El 15 de enero, ese mismo día, los trabajadores tendrán un acto seguramente para celebrar este acontecimiento, aún en las difíciles condiciones, ¿no? El 26 de enero se cumple 38 años de la masacre de 8 periodistas en Uchurajay. 26. Todo 26 de enero. Todos los periodistas y todo el Perú se vio seriamente impactado por este hecho criminal cuyas consecuencias sería bueno que tú programaras una reunión en esa fecha y que alguien pudiera describir esto, ¿no? Hay bastantes trabajos sobre esto, ¿no? Entre ellos está una obra que escribió el que era director de el diario de Marca, y que a la vez tuvo a su cargo 3 periodistas que fallecieron, que fueron asesinados en Uchurajay. Me estoy refiriendo a las tumbas de Uchurajay de José María Salcedo. Como hay otras obras, ¿no?, que ha escrito el mismo otros periodistas, ¿no? Eso fue el 26 de enero del 83. El 28 de enero, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa ha programado una movilización en defensa de los dirigentes agrarios del Valle de Tambo. Ustedes saben, estimados oyentes, de que ese acto que se realizó de protesta hace 2 años en el Valle de Tambo tuvo sus repercusiones, que fue precisamente contra contra Tía María, ¿no? Una empresa que pertenecía a la Southern Peru Cooper Corporation. Fueron apresados muchos dirigentes y de ellos 3 han sido ya condenados en primera instancia, ¿no? La Federación Departamental de Trabajadores está pidiendo que ha salido en defensa de ello, ¿no? Y esa misma federación, participando
en la marcha que hace la CGTP, también participará, para el caso exclusivo de ellos, el día 28 de enero, ¿no? Hoy, y en lo internacional, como ya como hemos visto, ¿no? El hecho más importante de estos días me parece que ha sido lo terrible que ha ocurrido en el Capitolio, ¿no? El 6 de enero, que es una evidente muestra del proceso de podredumbre en que entra el sistema capitalista, ¿no? Y de un gobierno que realmente Donald Trump ha puesto la verdadera cara de lo que es el imperialismo y los afanes del dominio internacional, ¿no? Que no respeta ni siquiera al partido que compite con él, que son los demócratas en el propio Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es otro acontecimiento que se ha destacado en todo el mundo, ¿no? Yo quiero referirme, dado el tiempo, a las luchas obreras emergentes que dieron lugar a la conquista de las 8 horas en nuestra patria, ¿no? Como ustedes saben, la conquista de las 8 horas a nivel internacional se logró un 1 de mayo, ¿no? Con los mártires de Chicago. Eso fue en 1866, ¿no? Pero en el Perú todavía no existía la jornada de las 8 horas, ¿no? Acá hubo desde comienzos del siglo pasado importantes acontecimientos, ¿no? El movimiento obrero estaba todavía en pleno proceso de gestación, ¿no? Las huelgas de los portuarios, que fueron casi los primeros que se empezaron a alzar en acciones de protesta, se da en 1904, por ejemplo, ¿no? En el Callao, ¿no? Que duró incluso 20 días, ocasionando la muerte del obrero Florencio Aliaga, que está considerado como el primer mártir del movimiento obrero peruano. Fue el primero, el primer obrero que fue muerto en una acción de lucha que realizaba los trabajadores del puerto, ¿no? Algunos dirigentes de las sociedades mutualistas organizaron los primeros congresos obreros desde 1986, en los que empezaron a explicitarse las reivindicaciones proletarias. A raíz del Congreso de 1901 se constituye la Asamblea de Sociedades Unidas y se creó la Biblioteca Popular Ricardo Palma, ¿no? Eran los primeros indicios de que el proletariado peruano se organizaba para defender sus intereses. En 1904, 3 años después, la Federación de Obreros, Panaderos, Estrellas del Perú, que se hizo casi como la vanguardia de todo el movimiento obrero en esas épocas, se convirtió en el eje centralizador de las luchas obreras en nuestra patria, esencialmente aquí en Lima, ¿no? El 1 de mayo de 1905, la Federación organizó un solemne acto para celebrar la Jornada Internacional de los Trabajadores. O sea, el 1 de mayo de 1905, acto en el que se conmemoraba los de Chicago, allí por primera vez se acuerda una lucha común hasta conseguir las 8 horas de trabajo. Ahí se proponen los trabajadores organizados luchar por conseguir eso en 1905, ¿no? Los principales dirigentes adoptaron las ideas anarquistas difundidas por el poeta, ensayista y brillante polemista Manuel González Prada, que fue un extraordinario dirigente para esa época, ¿no? Propulsor del pensamiento revolucionario a principios del siglo en el país y uno de los primeros intelectuales en trabar relaciones con los obreros. Permanentemente estaba en reunión con los obreros, ¿no?
En 1905 también se inició la famosa prensa obrera para darle más agitación a las reivindicaciones, a los pedidos de los trabajadores, ¿no? Y se funda algunas publicaciones como Los Parias, Simiente Roja, El Oprimido, La Verdad y otros más, ¿no? El periódico más importante de esa época se llamaba La Protesta, que duró desde 1911 hasta el 26, en torno al cual se reunieron los líderes anarquistas más activos, como los panaderos con Manuel Caracciolo Lévano y su hijo Delfín Lévano, el obrero textil Luis Felipe Grillo y otros. También impulsaron diferentes formas de expresión cultural obrera, se organizaron bibliotecas, etc., ¿no? El grupo La Protesta, del cual hemos hablado, un periodo que duró mucho tiempo, bueno, 15 años prácticamente, ¿no? Planteó la necesidad de mejorar los métodos de organización obrera, impulsando los sindicatos. Así nació el anarcosindicalismo. El anarcosindicalismo fue la primera etapa que prácticamente condujo las movilizaciones y la organización de los trabajadores, ¿no? En 1912 se constituye la Federación Obrera Marítima y Terrestre del Callao. Y al año siguiente, en el 13, la Federación Obrera Regional Peruana, primer intento de descentralización sindical. Todavía estaban dispersos, ¿no? En 1915, los sindicatos de todas las grandes fábricas textiles de Vitarte y Lima conformaron la Unión de Trabajadores en Tejidos, que estaban ubicados esencialmente en la zona de Ate, ¿no? Bajo la conducción anarquista y en torno a la lucha por la jornada de 8 horas, que era una bandera que la alzaban desde la época que les he señalado, ¿no? Se multiplicaron las huelgas. En el 1911, en solidaridad con los obreros textiles de Vitarte, que habían sido objeto de una brutal represión, la organización obrera de la capital organizaron un paro que contó con gran apoyo popular. Fue el primer paro general. El primer paro general, por lo tanto, se organiza en 1911, ¿no? Los trabajadores iban adquiriendo cada vez mayor nivel de necesidad y la conciencia de luchar, ¿no? Pero es que también tenían extraordinarios dirigentes, pues, ¿no? Caracciolo Lévano era un muy buen dirigente, su hijo Delfín Lévano, Felipe Grillo y otros, ¿no? Que han pasado a la historia del movimiento obrero, ¿no? En 1913, otro paro de solidaridad se desarrolló en el Callao. El Callao fue uno de los centros más importantes donde se desarrollaban las acciones proletarias, ¿no? En apoyo a la Unión de Jornaleros por las 8 horas. Una bandera que desde que la le alzaron por primera vez continuaron en ese tema, ¿no? También en el 1903 los obreros petroleros en Talara y Negritos, ¿no? O sea, no solamente era en Lima, sino acordémonos que Norteamérica ya tenía monopolios enclavados en los principales yacimientos petroleros del Perú, entre ellos Talara y Negritos. Y ahí el proletariado estaba bien desarrollado. Y ahí precisamente es que los trabajadores deciden organizarse y deciden hacer acciones de huelga, ¿no? Muchas de ellas exitosas, a pesar de que muchos eran despedidos por represalia por la compañía inglesa Duncan Fox y las norteamericanas que ahí funcionaban, ¿no? Estas acciones de abuso, motivó una acción de solidaridad de los jornaleros del Callao, o sea, en relación, ¿no? Talara, Negritos y el Callao, ¿no? Que boicotearon el embarque de los barcos de dicha compañía. Impedían, porque esos barcos no pasan, ¿no? Obteniendo la reposición de los despedidos a raíz de la huelga de Talara y Negritos. Los conflictos se multiplicaron en los años siguientes en todo el país. En 1916, los trabajadores de Huacho. Esto es muy importante, ¿no? Incluso hay un libro que yo alguna vez lo he expuesto, me parece que aquí o en otro medio de prensa, ¿no? Los trabajadores de Huacho, Sayán y Pativilca realizaron una huelga. Salieron en marcha, la policía arremetió contra ellos, contra todos ellos, ¿no? Y a la cabeza de este movimiento iban las mujeres, ¿no?
A raíz de este conflicto, el gobierno instauró un salario mínimo el salario mínimo del trabajador agrícola. Eso fue en 1917, antes del 18, cuando se conquistó las 8 horas, ¿no? Aquí murieron hubo 3 víctimas, ¿no? En 1918 ya entramos al periodo definitivo de la conquista de las 8 horas, ¿no? Los esfuerzos organizativos del proletariado, siempre animados por el grupo de la protesta, desembocaron en la constitución de la Federación Obrera Local de Lima, en reemplazo de la Federación Obrera Regional que ya existía desde 1913, pero que no había logrado funcionar en forma efectiva, ¿no? La nueva Federación Obrera Local de Lima agrupaba a los gremios de panaderos, textiles, gráficos, ferrocarrileros, zapateros, sastres, mosaístas, picapedreros, jornaleros del Callao, trabajadores marítimos y otros. Este importante avance en la contradicción sindical permitió al movimiento obrero actuar con mayor cohesión y fuerza. En su primer congreso de esta Federación Obrera, en 1918, la Federación Obrera Local dio prioridad a la lucha por la conquista inmediata de la jornada de las 8 horas, porque habiendo sido ya acordada iniciar este proceso 8 o 9 años atrás, no se le daba el impulso necesario, ¿no? Días después del Congreso, que se hace en diciembre de 1918, los obreros textiles de Vitarte iniciaron una huelga por este motivo, por la conquista de las 8 horas, desencadenando una movilización generalizada del proletariado de la capital. Todos los sindicatos textiles se plegaron a la huelga. Al finalizar diciembre, entraron en el movimiento los zapateros, los trabajadores marítimos e incluso los agrícolas, seguidos a principios de enero por los panaderos. La represión se hizo muy dura. El periodo de oposición al gobierno de Pardo, El Tiempo, era un periódico donde escribía José Carlos Mariátegui, que ya iniciaba, ¿no? Eran las primeras etapas de Pagan Verdades, ¿no? Eso era el 18, ¿no? En donde el movimiento obrero ya estaba pues en su fuerza, estaba ya a la conquista de las 8 horas, ¿no? Mariátegui iba madurando y fundamentalmente él trabajaba en el periódico El Tiempo, ¿no? Y fue clausurado este periódico por corto tiempo, pero fue clausurada cuando se inician las acciones fuertes ya de los trabajadores. Las manifestaciones eran disueltas a sablazos. El gobierno suspendió las garantías individuales, ordenó un ataque armado contra Vitarte y la captura de numerosos dirigentes. Vitarte fue el centro de la movilización de trabajadores, ¿no? Era el centro también donde se concentraba mayormente el proletariado en esos años, ¿no? El Callao también, y el norte como les he mencionado, con los trabajadores petroleros, ¿no? La Federación Obrera Local lanzó la consigna de paro general, consigna que adoptaron también la Federación de Artesanos y la Federación de Estudiantes del Perú, que se había mantenido al margen, se pliega, y otras organizaciones constituyendo el Comité Central Ejecutivo del Paro General. Se constituye un comité, ¿no? El paro, ya decretado con toda esta unión que se había logrado, se realizó los días 13, 14 y 15 de enero de 1919. El día 14, los delegados estudiantiles toman contacto con los huelguistas, como informó el diario La Crónica en su edición del 15 de enero. La primera intervención de los delegados estudiantiles de la Federación de Estudiantes no pudo ser más desgraciada. Eso nos dice Lévano, ¿no? El fallecido César Lévano. Mientras el contundente paro de los trabajadores ponía de rodillas a la burguesía, ellos pedían, se refiere a los estudiantes, que aceptaran una transacción. En efecto, propusieron que los trabajadores aceptaran el siguiente arreglo. Ellos proponen un arreglo. Los trabajadores peleaban por las 8 horas. Ellos proponen, está bien, 8 horas de jornada en principio,
pero la obligación de trabajar una hora más con salario extra, 20% de aumento en esa hora, ¿no? Y por las noches 30% de aumento, ¿no? Cosa que no fue aceptada por los trabajadores, ¿no? La combatividad obrera y la paralización total de las actividades en la capital crearon un clima de zozobra en el seno de las clases dominantes y obligaron al gobierno a negociar. El gobierno tuvo que verse obligado a negociar, ¿no? Se constituyó la Comisión Obrera acompañada por dirigentes estudiantiles, entre los cuales se encontraba que había participado Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? en la Comisión de los Estudiantes, que entabló conversaciones con el ministro de Fomento. La solución conciliante planteada por los dirigentes estudiantiles, como hemos dicho, fue rechazada por los obreros. El presidente Pardo, que era quien gobernaba, acabó por ceder el pedido de los obreros y emitió el decreto reconociendo la jornada de 8 horas. Eso fue el 15 de enero. Finalmente los trabajadores lograban a nivel nacional la jornada de las 15 horas, ¿no? Esta importante conquista marca la culminación de un amplio movimiento de organización y lucha, en el que el proletariado se constituyó como fuerza social, con conciencia y capacidad de dirección autónoma frente a las demás clases sociales. También esta conquista permitió el avance de la centralización sindical. El 16 de enero, los delegados de las diferentes organizaciones obreras textiles se reunieron en el local de la Federación de Estudiantes y constituyeron la Federación de Trabajadores en Tejidos del Perú, que se constituyó en un importante centro de unificación proletaria. Salió el periódico El Obrero Textil, que alcanzó una amplia influencia, y se estructuraron la Federación Gráfica con mayor fuerza, ¿no? La Federación de Choferes. Esto se dio de esa manera, ¿no? En realidad este es el resumen, ¿no? A propósito de esto, Héctor Béjar nos dice en un libro muy conocido, que es un voluminoso libro, que ustedes seguramente lo conocen, que se llama, es este libro, ¿no? En una parte de este libro, él dice, ¿no? De que el paro general de las 8 horas es la jornada obrera más importante de la historia del Perú. La jornada obrera más importante de la historia, y eso recién lo dice hace pocos meses, ¿no? De la historia del Perú, y lo dice con mucha razón, ¿no? Para mayor información de esto, porque es un resumen, yo les recomiendo leer un libro que estuvo de moda a los años 60, 70, ¿no? Que es este, ¿no? ¿Cómo se llama? Este libro de el movimiento obrero peruano se llama, 1980, de Denis Sulmon, ¿no? Un sociólogo que hasta hoy está vivo, ¿no? Es un libro chico, pero extraordinario, ¿no? Realmente muy importante leer este libro, ¿no? Para aquellos que están interesados en eso, ¿no? Pero también hay otros trabajos, ¿no? César Leva, ¿no? Escrito en 1950, me parece, La verdadera historia de la jornada de las 8 horas en el Perú, ¿no? Este libro fue publicado, es muy bueno, y además, el que publicó justo antes de fallecer, ¿no? Que se llama en el centenario, cuando la conquista de las 8 horas cumple 100 años, él publica la historia del centenario de las 8 horas, sobre la base del texto que les he mencionado, la historia real de una conquista exclusivamente obrera. ¿Qué es este libro, no? Es este libro, muy bueno realmente, ¿no? Cuando yo muestro estos libros, yo no hago por la propaganda a nadie, absolutamente a nadie, pero sí lo hago para aquellos que se interesan, puedan adquirirlo y
poder imbuirse más de este tema, ¿no? Hay otros folletos también que se escribió hace muchos años. Uno de ellos es Dos vidas paralelas, Mariátegui y la clase obrera peruana. Esto lo escribe nuestro camarada Andrés Paredes Lullo. Este libro es muy interesante, muy interesante. Yo lo recomiendo. Y tú puedes conseguirlo, ¿no? El libro de Andrés Paredes Lullo, ¿no? Mariátegui y la clase obrera peruana. Es uno de los primeros libros que leí sobre este tema. Y otro, La lucha por la jornada de las 8 horas. Este es escrito por un equipo de la CGTP, ¿no? Entonces yo le recomiendo eso y es el primer tema al cual quería referirme, y porque estamos precisamente justo casi en la víspera de cumplir un año más de la conquista de las 8 horas, hoy tan vilipendiada por la patronal. 102 años. Hoy traen 102 años, ¿no? Hoy el gobierno que la maltrata, ¿no? Hoy las 8 horas prácticamente no son reconocidas, compañeros. ¿No? Prácticamente se ha tirado casi al tacho, ¿no? Sobre esa conquista los trabajadores lograron los dominicales y una serie de cosas que hoy o están mediatizadas o han sido negadas, ¿no? Ya hace mucho tiempo que nadie se jubila, me parece, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están 3 meses, 6 meses y los sacan, ¿no? Esa era la primera parte a la cual me quería referir. No sé si tengo tiempo para dedicarme, Carlitos, a la segunda parte, que era sobre Isidoro Gamarra, ¿no? O sea, un breve resumen de su vida. Sí, estimado. Creo que ya hemos cumplido el tiempo que teníamos asignado. En todo caso, ¿te parece si lo dejamos para otra oportunidad? Quizás, tal vez el siguiente martes. No hay problema. Yo me centré en el tema de las 8 horas porque estamos ya en víspera, ¿no? Y además porque lo de Isidoro Gamarra ya fue expuesto en tu propio programa, me acuerdo, ¿no? Eso fue en el mes de septiembre del año pasado. No, claro, del año pasado, ¿no? Sí, así es. Claro, ¿no? Pero no se había hecho un resumen de las 8 horas, ¿no? Lo que he expuesto es un resumen también. En realidad es un trabajo que yo tengo como de 15 hojas, ¿no? De 15 hojas, pero lo que se ha hecho es un resumen dado precisamente el tiempo del cual usted es fiel servidor, ¿no? Entonces, pero habrá oportunidad, ¿no? A mí, por ejemplo, claro, así es. Sí, a mí, por ejemplo, acá hay temas que yo los he mencionado. A mí me interesa, por ejemplo, el tema de las tumbas de Uchurajay, ¿no? Es un extraordinario tema, ¿no? La masacre que hubo de los periodistas. Uno de ellos era militante del PSP, que trabajaba en el diario de Marca, del cual era director. De ese diario murieron 3. El director de ese diario era José María Salcedo, ¿no? Como les he mostrado, este libro fue escrito en 2 ediciones, ¿no? La última, que la tengo aquí en la mano, fue corregida, ¿no? Hoy José María Salcedo me parece que está muy delicado de salud, ¿no? Pero además que era director de un diario, fue y hay otros que han escrito como Gargurevich, me parece que ha hecho un extraordinario artículo, no libro, no artículo. Hay otros libros, pero que los tengo por ahí, pero me parece extraordinario, ¿no? Entonces, yo ahí termino y rindiendo homenaje a esa extraordinaria conquista propia del esfuerzo, la vida que costó incluso de hombres y mujeres. En Huacho murieron muchas mujeres
luchando por la conquista de las 8 horas. En el Perú, no, perdón, en Lima y en el norte, y en el Callao, se movilizaban por todo lado organizándose. Ya tenían de 1866 el ejemplo del triunfo, donde incluso fueron condenados 8, la mayoría fueron asesinados, 8 dirigentes obreros en torno a la conquista de las 8 horas. Es un acontecimiento y según nos dice Héctor Béjar, es el acontecimiento más importante en la historia del Perú de todo el siglo, ¿no? La conquista de las 8 horas, ¿no? Te Muy bien, Teófilo. la oportunidad que me ha dado, Carlos, y si tuvieras alguna pregunta, etcétera, con todo gusto, ¿no? Estimado, sucede que el tiempo nos ha ganado. Yo voy a agradecerte mucho la exposición y vamos a tener que reprogramarla para ver el tema de Isidoro Gamarra y, cómo no, el tema de Uchurajay, los periodistas que fueron asesinados en Uchurajay. Muchas gracias, estimado Teófilo. Gracias por tu disposición, tu tiempo. Hemos tenido que cambiar de locación debido a unos problemas que hemos tenido, pero estamos siempre firmes en la guerrilla comunicacional. Un fuerte abrazo, Teófilo, y a toda la audiencia. La conminamos a difundir este contenido en sus redes sociales. O sea, el total de la grabación está completo, digamos, ¿no? Sí, Teófilo, no te preocupes. Ya, gracias. Un abrazo, cuídate mucho. Gracias. Hasta luego.